capítulo número 1 de Segunda de Timoteo. Capítulo número 1 de Segunda de Timoteo. En la medida que lo van encontrando, se ponen en pie para que podamos leer la palabra del Señor. ¿Ya? Gloria a Dios para siempre. Vamos a leer del 3 en adelante, ¿ya? Capítulo 1, verso 3 en adelante de Segunda de Timoteo, y vamos a llegar al verso 7, donde habla del texto áureo base, pero quiero tomar todo este saludo, esta introducción a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hemos hablado un montón de veces de estas cartas, pero siempre la palabra de Dios nos bendice. Siempre la palabra de Dios tiene algo para nosotros. Siempre hay algo de Dios para nuestra vida en la palabra. ¿Estamos aquí? Leamos palabra de Dios. Oh, Dios mío. Leamos palabra de Dios. Siempre bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios, dice Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Estoy leyendo el verso 3. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Esto es importante, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. En base a eso, o sea, en base a que Timoteo viene de una familia donde le inculcaron la fe, le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, cuando lo consagra al ministerio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es palabra del Señor, y a la palabra decimos, oremos para que Dios nos bendiga. Júntate un poquito esa ventanita un poquito porque me mueve la hoja de la Biblia. Vamos a orar al Señor, amén. Vamos a clamar a Dios, vamos a pedirle que nos hable, que nos bendiga. Hermana Katy, venga usted a ganarse la bendición de orar. Un poquito más, no, un poquito más abierto. Ahí. Gloria a Dios para siempre. Oremos para que Dios nos bendiga. Ore para que Dios respalde su palabra, hermana. Vamos. Padre eterno, en esta hora, Señor amado, le damos gracias, Dios mío, por estar aquí en su casa de oración, Señor amado. En esta hora nos sentamos a la mesa, Padre Celestial, a lo más importante que hemos venido, Dios mío, Padre Celestial, a comer de esa palabra, de ese pan del cielo, Dios mío. Le rogamos en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, Dios eterno, que usted, Padre Celestial, pueda guiar, Padre Santo, los labios de su Hijo, Dios mío, pueda darle de su gracia, de su sabiduría, que su Espíritu Santo, Padre Celestial, Señor amado, lo use para gloria y honra de su nombre. Bendito Salvador, también le rogamos que te reprenda todo espíritu de sueño, de cansancio, Señor amado, de distracción, Dios mío, que Padre Santo quiera interrumpir, Padre, este momento, Señor amado, en la cual, Padre, nos sentaremos, Dios mío, a comer de esa palabra, de ese pan del cielo. Dios eterno, le pedimos su ayuda, Padre, que su Espíritu Santo sea, Padre Celestial, bendiciendo, Dios mío, a nuestro pastor y renovando sus fuerzas, Dios mío. Úsalo para gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos en esta hora y te lo rogamos todo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, vamos a la gloria del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y a quienes puedan vernos, hermanos, deseamos que el Señor tome su asiento. Dios me lo bendiga. Dominio propio, autocontrol y fuerza de voluntad. Recordarle a usted que estas cartas que Pablo escribe, las dos que escribe a Timoteo, junto a la carta a Tito, son consideradas como pastorales. ¿Qué significa? Que son cartas dirigidas a líderes. Timoteo era un joven pastor. Se estima que Pablo le encargó la tarea de pastorear la iglesia de Éfeso, capítulo 1, verso 3 de 1 de Timoteo, da el testimonio de que Pablo le ruega, como te rogué que te quedases en Éfeso, ¿cierto? Le encomienda la tarea. Timoteo era un joven, tiene que tener un promedio de edad entre los 17 y 20 años, amén. Tenía una cualidad Timoteo, que era su fragilidad de carácter. Por eso las cartas de Timoteo están llenas de motivaciones. Destaqué algunas, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 12 al 14. ¿Qué le dice en 1 Timoteo capítulo 4, verso 12 al 14? Veámoslo en la Biblia. Lo que dice la Biblia es lo que vale. Ninguno tenga en poco tu juventud. Por ejemplo, esa motivación es porque el joven Timoteo de repente se sentía de alguna forma menospreciado. ¿Aló? Yo no creo que en la iglesia haya gente que menosprecia a sus líderes. No creo que hayan, y a decir, ¡ay, Dios mío! Estoy aplicando el dominio propio. Señoras complicadas.
señores medio... Pero Pablo, Timoteo, perdón, se sentía de alguna forma un poco menoscabado. Habla de algunos elementos como Himeneo, ¿cierto? Alejandro. Habla de gente que le hacía problema al joven Timoteo, que seguramente lo cuestionaban, lo miraban en menos. Entonces, varios de los consejos que Pablo le da a Timoteo descubren también el perfil del joven Timoteo, que era un poco frágil emocionalmente. Ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Huye de las pasiones juveniles, 1 de Timoteo, capítulo 2 de Timoteo 2:22, cuando dice, huye de las pasiones juveniles, ¿cierto? Huye de las pasiones juveniles. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todos esos pasajes, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, son amonestaciones para que Timoteo se afirmara en su carácter y se motivara y dijera esto: Dios me llamó a servirle. Hermano, cuando Dios llama, tú no vas a evitar la crítica. Cuando Dios te honra, tú no vas a evitar la incomprensión. Cuando Dios te pone al frente de algo, en medio de la congregación o aún delante de tu misma familia, tú no vas a evitar que otros piensen mal de ti. Pero a ti tiene que importarte lo que piensa Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en estas cartas. ¿Cuántos dicen amén y dan gloria a Dios? Las cartas se consideran pastorales y en su contenido reflejan el frágil carácter del joven Timoteo, a quien de manera muy notoria Pablo le alienta a cumplir su ministerio. Cumple tu ministerio. Aquí está esa frase tan emblemática de esta carta. Cumple tu ministerio. Me gusta esa. La despedida de Pablo es muy emotiva en la segunda carta, capítulo 4, específicamente en los últimos versos, cuando le dice, te encarezco. O sea, te lo digo cara a cara, face to face. ¿Está bien, profe, o no? Más o menos. Ya, había una profesora de inglés antes aquí. Se fue porque éramos todos indios. Dijo, en esta iglesia no me comprenden. May, le dije yo, May. Y ella me dijo, ¿what? Ya, entonces, cuando dice aquí te encarezco, está diciendo te lo digo así. ¿Cuántos están aquí? Para motivarlo, pues. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, siempre motivándolo. ¿Cuántos dicen amén? Que intes a tiempo, fuera de tiempo. Redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, curiosidad, queriendo escuchar algo nuevo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Escúchame, sin ofender a nadie. En la versión 1909, en vez de decir se volverán a las fábulas, dice se volverán a los cuentos de vieja. Si alguien ha leído la versión 1909, las hermanas no pueden decir amén. Y se volverán a los cuentos de vieja, se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple. Esa me gusta mucho, cumple tu ministerio, cúmplelo. O sea, las cartas descubren de por sí solas que Timoteo era muy frágil en su carácter. Pero ahí estaba el Espíritu Santo inspirándolo a seguir adelante. Déjame hacer un paréntesis respecto a esto, porque Dios cuando te llamó conocía tus debilidades. Porque a veces la queja más grande nuestra, mía y suya, que también vamos a pasar por ahí con el mensaje, es que yo soy débil. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y a quién Dios lo salvó por ser fuerte? ¿A mí me salvó Dios por ser fuerte? No, hermano, a usted tampoco. A veces uno ve hombres de Dios que están en la cúspide, que han logrado cosas, que Dios los usa, pero cada uno de nosotros sabe que somos débiles. Aquí ninguno es más fuerte. Bueno, quizá a lo mejor tenemos algunos potenciales, algunas capacidades que otros no tienen. Gloria a Dios. Pero a Dios, no, a ninguno de nosotros Dios nos llamó porque éramos fuertes. Porque la Biblia dice que de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dale un aplauso al Señor. Porque la Biblia dice que de lo vil del mundo escogió Dios. De lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. O sea, somos lo que somos por la gracia de Dios. Eso descubre en las cartas de Pablo a Timoteo un perfil de la fragilidad en el carácter de este joven. En la lectura de hoy precisamente también tenemos una motivación que nos invita a tomar lo que Dios ha provisto para nosotros por medio del Espíritu Santo. Ya vamos más en materia. Pablo, junto con vertir aquí sentimientos muy personales, que eran muy cercanos ambos, ¿cierto?
Porque habla de su mamá, de su abuela. Se supone que Pablo lo engendró a este muchacho en las prisiones. Se supone que le acompañó en misiones. Se supone que fue un buen compañero. Tenían una historia, un historial juntos. Entonces la primera parte que leímos habla de un sentimiento muy personal. Pero ahí es donde viene la inspiración del Espíritu Santo, porque Pablo estaba pensando en Timoteo, pero el Espíritu Santo estaba pensando en todos nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en la lectura de hoy día, precisamente, hay una motivación, pero esta motivación nos invita a tomar lo que Dios ha provisto para nosotros por medio del Espíritu Santo. Porque aquí cuando se habla de espíritu de poder, aleluya, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, es el Espíritu Santo el que está en mención y en cuestión ahí. ¿Cuántos dicen amén? No es que alguien invoque, porque yo siempre tengo cuidado en esto, hermano, que alguien diga, invoco espíritu de poder. No, hay un espíritu de poder, un espíritu por aquí, porque hay gente media espiritista. Es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Incluso cuando Apocalipsis se refiere a los 7 espíritus de Dios, para que lo sepa, habla de plenitud, de la plenitud del Espíritu. No es que hayan 7 espíritus, Espíritu Santo hay uno solo. Ese número 7 que aparece en Apocalipsis habla de la plenitud del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla del Espíritu del Señor, es el Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de espíritu de poder, es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando la Biblia habla del Espíritu de Cristo, que eso lo hemos tratado en los estudios bíblicos que hacemos, pero hay que recordarlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces vuelvo a lo que quiero mencionar. Pablo le está recordando a Timoteo que hay una provisión del Espíritu para la iglesia. Y eso nunca tenemos que olvidarlo, hermano. El Espíritu Santo es quien provee a la iglesia de herramientas sobrenaturales para vivir en la fe. Aquí tenemos que recordar algo. Nuestra fe, por la cara de algunos no quiero decir lo que viene, no es natural. No es natural. El Evangelio no es natural. Que usted esté aquí no es natural. Lo natural es estar allá afuera. Lo natural es estar pecando. Lo natural es que muchos de nosotros hubiéramos seguido en una esquina, algunos en una cancha, aunque mirando el partido, pero en la cancha igual. Nadie dijo amén, gloria a Dios. Porque algunos eran re buenos para ir a ver el partido, no jugaban nunca. Llegaban con la camiseta limpiecita, pero muerto curado, dale la avanza. Lo natural está allá afuera. Aquí adentro no. Tampoco quiero mistificar el Evangelio, que andemos viendo demonios por todo lado, porque hay evangélicos que mistifican mucho esto. Pero hay que recordar, ¿cuántos dicen amén, hermano? A veces usted tose y dice, reprendo espíritu de tos. No, el otro está resfriado nomás. Alguien bosteza y reprendo espíritu de sueño. Pégale un palmetazo mejor, ¿no? Entonces, no quiero mistificar, pero también hay que decir la realidad. El Evangelio no es natural, mijo. El Evangelio no es natural. Tu fe no es natural. Mi fe no es natural. Y por eso el Espíritu Santo tiene que proveernos de herramientas sobrenaturales. ¿Cuántos dicen amén? Porque ciertamente no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Ve que no es natural nuestra lucha? Siempre me acuerdo cuando hablo de esto de un hermano que cuando el diablo usa a alguien, que de repente el diablo usa hasta los hermanos. Se acabó el gozo. De repente, esposa, el diablo usa a tu esposo. Nadie quiso comprometerse, ¿ah? Los varones son más valientes. De repente, hermano, el diablo usa a tu esposa. ¡Ay! ¡Ay! Él tiene espíritu de poder. Y me acuerdo de un hermano que cuando el diablo usa a alguien, de repente usa a los hermanos también, po. ¿No entró en Pedro? ¡Aló! ¿No entró en Pedro para reconvenir al Señor, sí o no? Capítulo 16 de Mateo. Y me acuerdo de un hermano que decía, te reprendo, diablo. Y decía, pero no le digo a usted, hermanito, le digo al que lo está usando. La suavizada al tiro, porque reforma que te digan, te reprendo, diablo. Pero no le dijo eso el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, aleluya, al apóstol Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Evangelio no es natural, mijo. Y por eso el Espíritu Santo ha provisto para la iglesia. El Espíritu Santo, en este sentido, no estoy haciendo una doctrina de esto, pero lo puedo mencionar así. Es el que provee, el que pone a disposición las herramientas y los dones sobrenaturales para que la iglesia pueda vencer en esta lucha que no es natural. Que alguien diga gloria a Dios. Y en lo íntimo, en lo personal también, nuestras luchas no se vencen con fuerza humana, sino con el poder de Dios. Mire, muchos de nosotros, yo no solamente quiero encasillar el Evangelio a esto, porque el Evangelio es mucho más que esto, pero muchos de nosotros venimos de las adicciones. Cuidado, hermano, en la calle. Si alguien puede hablar de adicciones, Jaime Romero, el padre de todos los vicios.
Pero me cuido cuando predico en la calle, hermano querido, yo trato de no enfocar solamente porque hay muchas cosas más por las cuales la gente tiene que de alguna manera venir a Cristo, ¿cierto? Pero nosotros sabemos claramente que muchas de nuestras adicciones y todas las adicciones que teníamos no las vencimos naturalmente. Y si alguien venció naturalmente no le alcanza también, luego voy a hablar de eso. Por eso vuelvo a decirle, el evangelio no es natural. ¿Cuántos han sido sanados en forma sobrenatural? ¿A cuántos Dios los ha tocado de manera sobrenatural? ¿Cuántos han tenido una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, siendo bautizados por el poder de Dios, recibiendo un toque, una presencia, algo que viene de Dios? Y hay que recordárselo a la iglesia, esto no es natural. No es verdad que no todos los días vamos a danzar, no todos los días vamos a andar hablando lengua cada rato, aleluya, aunque queríamos, hermano, no todos los días vamos a tener experiencias sobrenaturales, pero que de repente una vez cada 500 años la tengamos, po. Que una vez cada 5.000 años por lo menos el Espíritu Santo nos toque, po. ¿Para qué? Para recordar que esto no es natural. ¿Le damos un aplauso al Señor en esta hora o no? ¿Por qué le digo todo esto? Porque en la lectura que tomamos hoy día, Pablo le está recordando a Timoteo. Luego de que vierte ese sentimiento personal donde nombra a la familia, le habla de que avive el fuego del don de Dios. ¿Qué es eso? La provisión del Espíritu. ¿O no? El fuego del don que está en todos nosotros. El Espíritu Santo está en todos los creyentes. Cuidado con pensar que es para algunos, es para todos. El apóstol Pedro cuando habla en los hechos dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros padres, para vuestros hijos y para quién más. Para todos cuantos el Señor nuestro Dios os llamare. Que la unción en uno lo use para ministrar una alabanza. Estoy orando para que lleguen esos ungidos. ¿No entendieron? Que la unción a otro lo use para cantar. Ahí tenía que ser desquitado, pues, hermana. Amén. Que la unción a uno lo use a veces para predicar. Pero la unción del Espíritu Santo está en todos nosotros. Cada hijo de Dios es templo del Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo le dice, oye Timoteo, en otras palabras, le dice, acuérdate que el Espíritu Santo está en ti, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. De ahí le habla de la provisión, porque no nos ha dado Dios. ¿Qué nos ha dado Dios por medio del Espíritu? Aquí Pablo menciona amor, poder y dominio propio. ¿Estamos aquí o no? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu para que retrocedamos o no logremos o no alcancemos. Déjame decirte algo antes de avanzar. ¿Cuántas veces la vida cristiana nos ha frenado la cobardía? ¿Cuántas veces en tu vida espiritual, te hablo de lo espiritual? Porque hay gente que para lo mundano, para lo secular es súper valiente, ¿ah? Aventureros como ellos solos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo tenía un colega, hermano, que abría puertas donde fuera, para trabajar, bueno para trabajar. Con él entramos a varios terminales, tenía una personalidad, hermano, pero para los Dios no era nada muy bueno. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, que para servir a Dios no tenemos que detenernos por cobardía. A Timoteo lo estaba amilanando, está bien dicha la palabra, ¿cierto? Lo estaba haciendo retroceder la cobardía de alguna forma. Y en este camino hay que ser valiente, hermano. No falto de respeto, no osado naturalmente como algunos irresponsables, que alguien diga gloria a Dios. Mire, el diablo quiso tentar a Jesús, mire lo que me vino a la mente, para que cometiera una osadía estúpida. Cuando le dijo, lo llevó al pináculo del templo, le dijo, tírate abajo. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿Por qué te diréis por lejos? Eso le pasó a un hermano ahí en el puente, en el viaducto Malleco. Iba cruzando, ¿alguien ha cruzado el viaducto Malleco a pie o no? Es terrible, hermano. Yo una vez lo crucé así. Y por al lado mío pasó una abuelita así. La gente de ahí cruza caminando. Hablo del puente, creo que el más alto de Sudamérica, ¿o no? Un hermano iba triste por el viaducto Malleco, caminando, lleno de problemas. Y una voz le dijo, tírate. Y el hermano era de Dios, po. Supo quién era. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, po? Tírate. Se acabarán todos tus problemas. Como de repente dice, no vaya al culto. El niño está enfermo. Alaba lo que él vive. Te va a faltar para la encina. No ofrendí, ya me puse pesado ya. Y una voz le habla al hermano y el hermano dice, ¿por qué te diréis por? Entonces no hablo de esa valentía osada, irresponsable. A alguien diga gloria a Dios.
No hablo de, porque a veces los hermanos confunden esta valentía con una irresponsabilidad en su vida. ¿Quién iba con nosotros cuando nos tuvimos que atrever en medio de un temporal, Jaimito Huilcán? ¿Quién queda de esos, de los que iban en el vehículo, Jaimito? ¿Quién más? Cuando tuvimos que pasar en medio de un temporal que se llevó el puente Tinguiririca, mira de lo que te estoy hablando, hace hartos años atrás, 2008, cuando vino por primera vez. Y ahí, Juanito, sobreviviste, por eso estás así. Y era cruzar bajo nuestra responsabilidad. Porque al ratito el puente se llevó algunos autos y el río se llevó al puente y quedó la escoba. Y dije, hermano, hemos llegado hasta aquí. Menos mal que eran puros hombres de fe. Y cruzamos en el nombre de... Quizás fue osado, quizás fue irresponsable, pero en ese momento Dios tuvo misericordia. Pero en la vida cristiana muchas veces vamos a tener que ser valientes. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén y dan gloria a Dios? Desafiar todo lo que esté por delante con un solo objetivo, para servir a Dios y cumplir el llamado que Dios tiene para nosotros. Entonces, aquí se habla de una provisión. Pablo le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero enfatizar ahí, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Que alguien diga gloria a Dios. ¿Qué podemos entender por dominio propio, hermano? ¿Qué entiende usted por dominio propio? Yo antes decía, hay algunos que no tienen dominio propio, tienen un demonio propio. Se acabó el gozo. A mí cuando me agarra también tengo el mío propio. Está tomadito. Antes decían, está tomadito el pastor. Cuando yo me enojaba decían, está tomadito. ¿Qué podemos entender por dominio propio? ¿Será lo mismo que el autocontrol o la fuerza de voluntad? ¿Tiene alguna relación el dominio propio del que habla la Biblia con estos dos términos que estamos mencionando? ¿Será que el ser humano en sí mismo puede tener por su propia cuenta fuerza o poder humano, digamos, dominio propio? ¿Será que sirve la fuerza de voluntad y el autocontrol sin la obra del Espíritu Santo en esto? Creo que no. Porque aquí nada de lo humano sirve. Ahora, Dios puede usar ciertas capacidades, cualidades. Aquí hay gente que desde niño sabe tocar un instrumento, pero es más lindo cuando la gracia adorna. No sé si alguien me está entendiendo. Por eso todo lo que hagamos en la obra del Señor tiene que estar impregnado del poder del Espíritu Santo. Y es por lo que estamos clamando y llorando, que Dios nos llene de su presencia, que no confiemos en nuestra fuerza, porque no es con espada, no es con ejército, sino con su Espíritu. Ha dicho Jehová el Señor. Dale un aplauso grande, fuerte. Ay, que alguien lo alabe y diga amén. Creo que el dominio propio, hermano, hablando detenidamente de esto, es la obra poderosa del Espíritu Santo en la vida del creyente. Los creyentes no vencemos el mal por nuestras propias fuerzas. Dependemos del Espíritu Santo. La valentía y el amor que aquí se mencionan es la que el Espíritu Santo provee para la iglesia. Amén. Entonces el dominio propio es la obra o el resultado del trato de Dios con nosotros. Yo si llego a tener dominio propio no es porque yo lo logre. Y créame que cuesta esto. Cuesta esto. Mire, voy a decirlo así, ojalá que alguien lo entienda. La bestia interna que llevamos dentro. La bestia del mal carácter. Se acabó el gozo. No, mire a su esposo, hermana, que puede tener problemas. Capaz que la muerda con tan bravo que está. No, si de repente no haga. Al Bash, nosotros lo hacemos enojar. El Bash es súper tierno, ¿sí o no? Pero cuando usted lo viera, parece endemoniado. Esa bestia interna es una forma de decirlo. La hermana mirando, terrible asustada al esposo. Y los esposos igual, para que apostar con cosas. Esa bestia interna que llevamos dentro no se vence con fuerza de voluntad, con meditación. Voy a hablar del yoga, algunas cositas, matices que tengo en este mensaje. Pero creo que el Espíritu Santo, el dominio propio, perdón, del cual se nos habla, es la obra poderosa del Espíritu Santo en la vida del creyente. Los creyentes no vencemos el mal o nuestras propias luchas por nuestra fuerza. Dependemos del Espíritu Santo de Dios. Somos dependientes del Espíritu Santo de Dios. Todas mis victorias yo no me las atribuyo a mí, yo se las atribuyo al Espíritu Santo.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las derrotas, déjenmelas todas a mí. Los fracasos, anótenmelos a mí. Los errores, por supuesto que son míos. Pero las victorias de mi vida se las atribuyo al Espíritu Santo de Dios. ¿Usted ha logrado entender en su vida, le hablo a su vida personal íntima, lo que es el dominio propio en su vida? ¿Han logrado avanzar, crecer, mejorar en esto? Porque vale analizarse, por hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuánto avanzo en esto? ¿Cuánto dominio del Espíritu hay en mi vida? ¿Aló? Porque recuerde que las armas de nuestra milicia no son carnales. Había un hermanito que quería vencer humanamente. Vivía cerca de la feria en La Pintana. Yo siempre digo esto, no sé si las hermanas me entenderán o los hermanos, pero los que vienen de Santiago o viven cerca de alguna feria saben que el día domingo, por lo menos allá, era el desfile de las Barbies del barrio. ¿Cuál de todas salía más maquillada? Y más apretada. Oh. Y el varón tiene esa lucha, po. Me quedé con puras mujeres y un hombre que dijo amén. El varón tiene esa lucha, po. ¿Qué está pasando, Señor? El varón tiene esa lucha. Si no te van a retarte, po. Invita a tu mujer a comer un completo y te ponían la buena después. El ser humano en su naturaleza tiene luchas contra el pecado, po. Y había un hermanito que se enfrentaba a esto como todo joven soltero, como todo hombre casado, porque esa cuestión, hermano, y ahí es donde viene el dominio propio, la importancia que tiene el dominio propio. A lo mejor alguien no tiene lucha con las mujeres, tiene lucha con los hombres. ya es un problema, pero igual, ya también te puede servir el dominio propio. A lo mejor tiene lucha con el trago, tiene lucha, amén, la hermana también, las mujeres, no se gocen mucho, que a lo mejor a usted se le pueden ir los ojos también, se acabó el gozo. Estoy hablando de cosas de otra manera, estoy hablando de luchas que ha tenido usted, que ha tenido usted, que he tenido yo, que vamos a tener mientras estemos en esta tierra, pero con el poder, con la gracia y con el dominio que nos da el Espíritu Santo, podremos vencer. Dale un aplauso. Entonces, hermano, había un hermano que vivía cerca de la feria y quería servir a Dios con integridad y pureza en el alma. Y se concentraba en la casa y decía, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. Pescaba la bolsita, iba a la feria y entraba a la feria y decía, ya pequé, ya pequé. Es que él hacía como mantras, ¿no? Si lo que uno tiene que hacer es orar, conocerse, evaluarse y ver cuánto está dominando, cuánto dominio propio tiene el Espíritu sobre mi vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oiga, hay un área donde es muy difícil ejercer el dominio propio, que es peor que los ojos, la sin hueso. ¿Cuántas cosas por no tener dominio propio hemos dicho después? No pudimos devolver las palabras, po. Hay una frase muy sabia, alguien dijo, el ser humano es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Pase a verme, la embarraste, te van a pasar a ver. ¿Cuántos dicen amén, po? Sí, pues de repente nos comprometemos, ofrecemos, maldecimos ligeramente. Santiago habla de la lengua. ¿Sabe quién nos ayuda a vencer la lengua? Yo no he hablado nunca de la lengua aquí. Gracias a Dios no hemos tenido grandes problemas, pero hay que recordar que a veces la lengua es un pequeño miembro que enciende grandes bosques. Tenga cuidado con la sin hueso. La sin hueso, ¿usted sabe a lo que me refiero? Un pastor decía, ojalá la lengua tuviera hueso y algunos se la quebraran y estuvieran enyesados. Imagínate enyesado la lengua. No. Terrible. Entonces, el dominio propio, hermano, es precisamente la obra del glorioso Espíritu Santo. Aquí se menciona el trabajo, la obra progresiva, pero también dependiendo del lugar que yo le dé. Mira, anoté un comentario aquí de estos que anoto cuando estoy medio inspirado. Le puse aquí, para vivir en dominio propio, primero debemos dejar dominarnos por el Espíritu Santo. Para vivir en dominio propio, yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me domine. ¿O no?
sea, yo no voy a lograr el dominio propio si no le doy el trono de mi corazón al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es como esa gente que quiere dejar algún vicio y no lucha como debiera luchar con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Porque yo sé que aquí muchos han tenido luchas con vicios, con trago, con cigarro, con incluso vicios que no son ilegales. El cigarro no es ilegal. Y hay gente que tiene luchas con el cigarro. Andáis con uno para que compartamos un ratito. Oiga, yo era terrible bueno para chuparle la cola al diablo, terrible bueno para chuparle la cola al diablo. La verdad que no podía dejar de fumar. Ya admiraba a los que no. Había un amigo que me molestaba, me decía, cigarrito, me decía. Yo fumaba en la mañana. ¿Cuántos fumaban en ayuno aquí? Mire, hay hermanos que son sinceros, ¿eh? Yo ahora no me imagino, hermano, fumando en ayuno. Primero tomo desayuno. Primero me como algo. No, pero hay gente que fumaba en ayuna. Yo fumaba en ayuna, me despertaba. Hermano, terrible. Pero con el poder de Dios. Yo tuve una experiencia con Dios respecto a eso. Te la dejo ahí en el tintero, otro día te la cuento. Pero, hermano, no podemos vivir en un verdadero dominio propio. Para vivir en dominio propio, primero debe dominarnos el Señor por medio del Espíritu Santo. El dominio del Espíritu en nuestra vida sujetará nuestra humanidad caída y corrupta. Entonces, más que llegar a un estado de autocontrol, es permitir que a nosotros nos domine el Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo, si nos domina, nos va a llevar siempre a lo de Dios. Ahí es donde Romanos capítulo 8 habla de los que son guiados por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén y dan gloria a Dios, hermano? Qué lindo sería experimentarlo. Yo he querido toda la vida experimentarlo. Cuesta mucho eso, pero sé que es una realidad, que el Espíritu Santo te guíe a lo que Él quiere, a lo que a Él le gusta. Y cuando somos guiados por el Espíritu, la carne tiene menos peso en nosotros. Decimos gloria a Dios. Lo carnal no vale nada, no pesa nada. Está ahí, está muerto. Pero lo de Dios tiene atractivo, tiene sentido, tiene deleite, porque nos guía el Espíritu Santo. Diga gloria a Dios. ¿Sabe que a veces tenemos que evaluar si lo que estamos haciendo lo hacemos por costumbre o por deleite? ¿Me entendió? O sea, si voy a predicar, que sea el Espíritu Santo que me lleve con la alegría de ir a predicar. Si voy a orar, que sea el Espíritu Santo, aunque la oración es una necesidad. Se ora con ganas y se ora sin ganas, da la alabanza. Se ora cuando hay alegría y se ora cuando hay tristeza. Se ora cuando estamos sanos y se ora también cuando estamos enfermitos. Pero qué lindo cuando el Espíritu... ¿Alguien ha sentido que el Espíritu lo guía así? ¿Lo lleva a orar? ¿Lo despierta a orar? ¿Lo motiva a orar? ¿Alguien ha sentido la necesidad espiritual de leer la Biblia? No solo porque va a predicar, no solo porque le toca dar un tema, sino porque tiene una sed, un hambre, un anhelo de lo de Dios. Es que el Espíritu Santo te está guiando y eso garantiza el dominio propio sobre lo carnal. Para vivir en dominio propio, estoy casi terminando, hermano querido, tenemos que ser dominados por el Espíritu Santo. Esa frase emblemática que dijo un día mi hermano Bastián, yo todavía no la encuentro, Bastián, así que te echo la culpa a ti todavía. Nacer hermano Escudilla, aquí los predicadores siempre, y bueno eso. Que uno de los hermanos Wesley, ¿fue Juan? John Wesley. Hablemos en inglés, po. Paul, oh yes. El Toño. El Lucho. Juan Wesley o John Wesley dijo, a mí me marcó cuando la dijo él, soplo de Dios, sopla en mi vida. Ya me amar todo lo que tú amarías. O sea, domíname tú, llévame tú, impúlsame tú. Y cuando yo vi un día en un video y leí un poco la biografía de este hombre, él se denominaba como un inconformista. Así se denominaba. No estaba conforme con todo lo que estaba haciendo. ¿Alguien está entendiendo, no? Servía a Dios, predicaba, su mamá lo había consagrado desde niño, pero ciertamente él decía, parece que esto es costumbre, pero cuando vino el dominio del Espíritu Santo, parece que las cosas cambiaron para él y se dedicó a predicar, a llevar el mensaje y fue uno de los más grandes predicadores, porque cuando te domina el Espíritu Santo, lo de Dios es un deleite. Para vivir en dominio propio tenemos que ser dominados. ¿Y qué mejor que nos domine el Espíritu Santo? Discúlpame que toque este punto, pero es necesario. Cuando éramos adictos, quizás gente aquí no entiende lo que eran. Muchas veces íbamos contra nuestra voluntad.
¿Sí o no? Yo a veces me mentalizaba en el centro, decía voy a llegar con algo de dinero, voy a portarme bien con mi mamá. Incluso pasaba al matadero a comprar algo, darle alabanza. Por último una patita de vacuno, pero algo llegaba. Y decía no voy a consumir nada, voy a compartir con mi mamá. Venía con un poquito de dinero, no voy a decir que gané tanta plata porque estaría mintiendo. Hermano. Y llegaba al barrio y en el 25 de Santa Rosa una cuestión empezaba. Oh, la desesperación. Y me mentía como muchos adictos. Me voy a fumar uno nomás. 4 de la mañana, terrible triste, en la esquina. Chuta. Así era nuestra vida. Po. Estoy tratando de ejemplificarlo para que cambien la cara, ¿ya? Para que veas que hay cosas que nos dominaron y nos movieron por donde quisieron. A los amantes del adulterio, nadie dijo amén, para aquí no, ¿cierto? A los amantes de la fornicación, a los amantes de cualquier cosa. Los llevaba y eso podía más que nosotros. ¿Sí o no? Pero por eso es necesario el dominio del Espíritu Santo. Para que usted no vuelva a caer, para que usted no vuelva atrás, para que usted viva en victoria. Dígale, Espíritu Santo, domíname. Espíritu Santo, gobiérname. Espíritu Santo, sea usted mi Señor. Diga gloria a Dios, diga aleluya, diga necesito el dominio del Espíritu Santo para vencer. ¡Ay! Alguien alaba al Espíritu Santo. No hay dominio propio si no está el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Vuelvo a decirte, si el Espíritu Santo me domina a mí, lo domina a usted, no nos va a llevar nunca a pecar. ¿Cuántos están aquí? ¿Van a haber luchas? Claro, pero va a tener menos fuerza la lucha. Va a tener menos poder en mí, en usted. Porque ¿quién lo va a gobernar? Si soy guiados por el Espíritu, dice Pablo. ¿Estamos entendiendo? A eso apunto y creo yo, sin el ánimo de hacer doctrina ni contender con los grandes teólogos que me puedan ver algún día. Sí, Larry. A eso apunta creo que el tema del dominio propio. La única manera de tener un dominio propio, de mejorar mi carácter, de mejorar mis palabras, de mejorar mis reacciones que me traicionan, es si el Espíritu Santo me gobierna de verdad. Voy a nombrar 2 conceptos y estoy terminando. Hay un concepto, hermano, que se llama yoga. Yoga. La yoga es una práctica espiritual por si usted... ¿Hay hermanas que practican yoga o no? Eran chistosas las hermanas. Hermano, sáquele foto y la sube al grupo nomás. Hay cristianos que saben que el yoga fue una de las grandes entradas de la cultura oriental a Occidente, especialmente con el concepto de la nueva era. Porque la yoga es una práctica espiritual. Cuidado, hermano. Para mí es lo mismo que un cristiano vaya a visitar a la machi. Acá el gozo, pupeña y pulamien. Es lo mismo, porque también es una práctica ancestral y espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el yoga, que es una práctica espiritual, como práctica espiritual propone alcanzar mediante la meditación el control de los impulsos. El yoga propone alcanzar mediante la meditación el control de los impulsos. Propone llegar al autocontrol a través de la meditación y de tener un dominio. Probablemente alguien logre tener un carácter muy diferente al que tenemos nosotros con el yoga, pero eso no es la obra del Espíritu Santo. La meditación no es lo mismo que la oración, para que le quede claro. Y el yoga es un pensamiento filosófico oriental dirigido por el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Oiga, siempre me acuerdo cuando fuimos a orar al localcito de Miraflores que teníamos, algunos lo conocieron, fui a orar con unos colegas, no hay que en el comercio igual, era medio ecuménico mis colegas, había de todo un poco, solo Jesús, adventista, de todo. Y un día fuimos a orar con los colegas, pues amén, pues había un problema y fuimos a clamar. Y estábamos clamando a lo pentecostal ahí, pues, y de repente yo me pongo a observar o a sapear, que es lo mismo, y veo a un colega que está sentado en el suelo con las piernas cruzadas así. ¿Vive Dios? Y yo me voy gateando, yo pensé que le había dado un calambre, porque está así. No, de verdad, a lo mejor usted no me cree, pero vive Dios, hermano. Y yo me voy para allá y digo, ¿qué te pasó? No, es que estoy esperando que Dios me hable. ¿Cómo le? Es que yo ya hablé, ahora estoy esperando que me hable. Faltaba puro que estuviera.
Hay gente que busca eso, sensaciones. Y hay gente que a través del yoga puede tener experiencias místicas, pero no es lo mismo que una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Cuántos han tenido una experiencia con el glorioso Espíritu Santo? ¿A cuánto el Espíritu le ha roto las cadenas? Lo ha ayudado a santificarse, a apartarse, a vencer. Así que no es el dominio propio bíblico, no es lo mismo que el autocontrol que propone el yoga, no es lo mismo. No es alcanzar una facultad mental, no. Es que el Espíritu Santo me domine. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mi carne me está llevando para allá, pero el Espíritu siempre me va a llevar para acá. Lo otro que también se cruza en esto es el concepto de la fuerza de voluntad, definida por la mayoría de los psicólogos como una capacidad para retrasar la gratificación del placer resistiendo las tentaciones. Fuerza de voluntad. Es una cuestión que los psicólogos definen así, definida por la mayoría de los psicólogos como una capacidad de retrasar la gratificación del placer. ¿Me entendió, no? O sea, si yo tengo fuerza de voluntad y quiero tomarme un trago, digo, no me lo voy a tomar y corro ese placer. No sé si me entiende. Si yo tengo un problema de adicción, digo, entonces la gente también apela mucho a lo que es la fuerza de voluntad. Y hay gente que logra con la fuerza de voluntad ciertas cosas. Y yo tengo que reconocerlo porque lo he visto. Hay gente que deja de fumar por fuerza de voluntad. Hay gente que deja de apostar, aunque la ludopatía es prácticamente una enfermedad. Hay gente que deja algún hábito. Hay hermanas que han tenido que dejar las comedias, no dígame tan fuerte. Nosotros los partidos, la Champions League. ¿Me pillaste, papá? No, hay cosas que usted de repente puede decir, no, yo voy a hacer esto, pero humanamente hablando, naturalmente, hay gente que sí logra cosas con la fuerza de voluntad. Y siendo bien objetivo, anoté acá, siendo bien objetivo tanto en la práctica del yoga como en la fuerza de voluntad, pueden ayudar en cierta forma al ser humano en su necesidad, pero son en nada comparables con la obra del Espíritu Santo. Mira, el apóstol Pablo reconoce en Romanos 7, 22 al 25, que él no podía por su propia fuerza. ¿Estamos aquí o no? ¿Cuántos trataron por su propia fuerza? ¿Cuántos quisieron vencer el pecado por su propia fuerza? ¿Cuánta gente nos dice que vengan, hermano, que nos va a ayudar a tocar? ¿Cuánta gente nos dice, no, yo no voy a ir a la iglesia, no te vas a arreglar primero? No, es que tengo que dejar esto. Mira, me acordé de un testimonio que lo transmití, no sé si se los compartí, hermano, de un cantante colombiano. Voy a ver si tengo el nombre por acá, hermano, pero no vale la pena. Un cantante colombiano que estaba descarriado, alcanzó éxito, le estaba yendo terrible bien. Y le preguntaron por la fe. Y dijo, no, es que yo la verdad que dejé la fe porque en este mundo del espectáculo hay muchas tentaciones, las mujeres, el trago, el dinero. Dijo, pero cuando tenga 35 años, mira, él quería los 35 años. Como por ahí me veo proyectado a volver y voy a terminar cantando para Dios, dijo, soberbio. Murió a los 34 años y medio. Su avión se cayó, pum, y murió. Él estaba poniendo la fuerza humana por sobre la obra del Espíritu Santo. Porque nadie sabe cuándo y cómo va a poder dejar el pecado. Que alguien diga gloria a Dios. Y por eso los psicólogos nos explican cómo nosotros podemos vencer sobre estos males que vencen al ser humano. ¿Sabe usted que la psicología y aún la psiquiatría que trata con remedio estos males, ¿cuántos dicen amén? ¿La psiquiatría o no, Nelson? ¿Ve? Estuve en el psiquiatra. No, sí, de verdad. La psiquiatría y la psicología reconocen que es imposible la rehabilitación de un adicto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero el poder de Dios dice que es posible. Alabado sea Dios, hermano. Entonces, debo ser objetivo. La yoga puede ayudar en algo, la fuerza de voluntad puede dar ciertas victorias, pero no se comparan en nada, porque la obra del Espíritu Santo es completa. Sí, ¿tenemos luchas después? Sí. Sí, ¿batallamos todos los días? Sí. Pero en la medida que te domine el Espíritu Santo, tú vas a poder vencer. Quiero leer algunos pasajes y estar terminando. En Romanos capítulo 7, verso número 22, Pablo dice,
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi cuerpo, en mis miembros, eso dice, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está diciendo, yo con mis fuerzas no puedo, aunque conozco la ley. Ahí está hablando de lo que era la ley para él, de la influencia, y hay un debate terrible sobre este pasaje respecto a si lo escribe antes de la gracia o después de la gracia. Yo creo que es la lucha que tuvo antes, mi opinión, y lo escribe después de la gracia. Entonces Pablo dice aquí, aleluya, pero veo otra ley en mis miembros. ¿A cuántos de nosotros se nos ha revelado esa ley interna del pecado? No estoy diciendo que usted viva una doble vida, pero el que no se cuida, el que no batalla, puede dominar el pecado nuevamente. Que alguien diga gloria a Dios. Y ahí es donde viene la importancia del tema que estamos compartiendo. Miserable de mí, ¿quién me librará? Pablo llega a reconocer que por su fuerza, con sus armas, no puede luchar contra el pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo sirvo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Está diciendo, yo por mi fuerza no pude vencer. Yo por mis ganas, mi fuerza, mi ánimo, mi fuerza de voluntad, no puedo vencer. Pero con la gracia de Dios sí podemos vencer. Si hay una sensación hermosa para una persona que vivió en el mundo de los vicios, es cuando por el poder de Dios puede vencer. Ahora, ampliemos el concepto para ir terminando. No solamente el mal de los vicios está presente. Porque yo no limito el evangelio a eso. Porque hay gente aquí que nunca ha sido adicta a nada ilícito. Como yo molestaba a un hermano, decía, lo más fuerte que se tomó en la vida fue un yogur cortado. Y andaba hasta con la caña después. Andaba con la resaca. Pero hay otros males sobre los cuales también usted necesita el poder del dominio propio para vencer. Y ahí no quiero detallar porque hay cosas que son un poquito delicadas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, hermano, la obra del Espíritu Santo es completa y quiere dominarnos por completo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en Gálatas dice, digo pues, andad y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, sean dominados por el Espíritu, nos está diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo yo suprimo los deseos de la carne? Con dominio propio. La carne te va a pedir siempre carne. Como ese hermanito que iba al templo, lo he escuchado, lo he contado 1000 veces este testimonio, y tenía luchas con el trago. Y pasaba justo por una chichería de esas que hay en los barrios. Yo sé que ustedes no entienden esto porque ustedes son todos del Barro Alto, po. Tienen pura cara de cuico. Y se tomaba un traguito, caía. Y llegaba al templo y lloraba, pero se sentía en derrota porque eso es una sensación de derrota, ¿sí o no? Y un día va al templo, hermano, y dice, nunca más carne. Y cuando le dieron la gana de tomar vino, se echó tierra. Tierra, y dijo, ¿querís vino? Tierra. Y llegó con la boca toda cochina, pero en victoria. La carne no se vence con fuerza de voluntad. El pecado no se vence con fuerza de voluntad. Los malos hábitos no se vencen con fuerza de voluntad. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Pero ahí habla también en el 22, más el fruto del Espíritu. Yo digo, para terminar, el dominio propio es el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros, es lo que nos lleva a vencer en nuestra lucha diaria, que nos lleva a dar los verdaderos frutos del Espíritu. El dominio propio a mí me hace falta en muchas ocasiones. ¿A usted? Pero está hoy día la posibilidad de decirle, Espíritu Santo, domíname. Me voy a rendir a ti. Me voy a rendir a ti. Porque ya no puedo más. No puedo luchar contra este pecado, Espíritu Santo.
Pero hágalo de verdad, pues. O sea, a lo que podamos sentir hoy día y decir hoy día, pongámosle acción mañana, pues. ¿Estamos aquí o no? Pongámosle acción mañana. ¿Alguien me entiende? Voy a pasar al altar, voy a decir, amén, venga, pero póngale acción mañana. Fortalézcase mañana también, pues. Es que mañana no hay culto, pero hay una lucha. De hecho, esto debería ser el sentido de este culto dominical. Fortalecernos para mañana ir a pelear la buena batalla. Yo no sé si Dios le habló a alguien, hermano, pero el altar siempre está abierto. ¿Alguien es capaz de reconocer que le falta dominio propio? Pónganse de pie, los que tengan que venir, vengan. En el trabajo, a veces nos traiciona el carácter, en una situación, para aprender a dominarnos, a gobernarnos a nosotros mismos. Vengan, vengan al altar, vengan, vengan. Hay gente que nunca viene al altar. Ven hoy día, por favor, porque Dios te habló. Ven a vencer, a buscar victoria. No te quedes como derrotado. No digas, no, sí. Amigo y hermano, ven al altar. Necesitamos que el Espíritu Santo haga una obra completa en nuestra vida. Póngase de pie en la iglesia o arrodíllense a orar los que están orando en su lugar. Y pidámosle al Señor que trate de tal manera que nos domine. Oh Dios mío. Oh Señor Jesús. Oh Rey de toda gloria. Oh Dios de toda alabanza. Oh infinito Señor Creador. Estamos delante de ti tal como somos. Señor, llenos, pero llenos de imperfecciones. Traemos nuestras derrotas delante de ti. Los 24 ancianos pondrán sus coronas a tus pies. Yo pongo todos mis fracasos delante de ti. Todas mis pérdidas. Cuando me ha faltado el dominio propio, es porque no te he dejado dominarme, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido perdón por mis pecados, mis ofensas, mis faltas delante de tu santidad inmensa, grande, poderosa. Aleluya. Señor, y te pido que el Espíritu Santo comience a gobernarnos de verdad. Que seamos realmente guiados por tu Espíritu, dominados por el poder de tu Espíritu. Sé que tú estás con nosotros. No dudo que estás con nosotros, si no, no lograríamos sobrevivir en esta selva, en esta vida tan difícil. Pero gobiérnanos, Señor, por favor. Que haya una entrega total y no parcial en nuestra vida. Derrama tu presencia. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra, Dios mío. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Domínanos, Señor, para ser verdaderamente guiados por ti. Oh, gracias por esta palabra. Siga confirmándola en los corazones de quienes están aquí y allá, Dios mío. Espíritu Santo, gobiérname, domíname, dirígeme, guíame, para vivir el verdadero dominio propio, la valentía y el amor que das tú. No en medidas naturales, emocionales, sino espirituales. Gracias. Gracias, Señor.